Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Carlos Calabuig, Branch Manager de PRMG, los cuales están en 49 estados. Prácticamente ellos dominan todo el país y nos sentimos muy afortunados de tenerlo aquí con nosotros. Carlos Calabuig, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir tu conocimiento con nosotros. No, muchísimas gracias por la invitación y siempre es un gusto estar con ustedes. Además de Carlos, nos acompaña Armando Díaz, Realtor del estado de la Florida y pertenece a la compañía de mayor crecimiento a nivel global, eXp Realty. Armando, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias. Mira, es de verdad una oportunidad muy interesante en compartir con personas como Carlos, como tú, como quienes nos acompañan para poder enriquecer ese conocimiento que tenemos sobre esos aspectos financieros y sobre las condiciones de los países. Hoy te vamos a enseñar lo fácil que es obtener un préstamo hipotecario si tú no vives aquí en los Estados Unidos. Realmente es más fácil de lo que te imaginas. Armando, de todas las preguntas que te hacen nuestros clientes, ¿cuáles son las más comunes? Mira, es recurrente el ¿qué recomendarías a un inversionista que se encuentra en un país de América Latina y quiere entrar a participar en el mercado inmobiliario en Florida? Bueno, creo que Carlos. la parte, vengo ahí, vengo con la respuesta. Digo, creo que la parte más importante o la palabra clave es animarse. Está claro que previo, digo, a ese paso, informarse, educarse, para eso definitivamente estamos nosotros, están ustedes y estamos nosotros también, para colaborar con el cliente y ayudarlo en todo lo que necesite. ¿Qué tan fácil es para un extranjero obtener un préstamo para la compra de las propiedades aquí en Florida? Es extremadamente fácil. Digo, nosotros generalmente damos charlas y conferencias y realmente, digo, la gran mayoría de todas las personas fuera de Estados Unidos no tienen claro lo fácil que es. Y ahora seguro vamos a explicar un poquito más lo simple, lo fácil, lo accesible que es. Estados Unidos es muy receptivo a la inversión extranjera. ¿Y cuáles, Carlos, cuáles son los porcentajes máximos para financiar? ¿Cómo es eso? El máximo porcentaje que se financia del valor de la propiedad es 75% cuando hablamos de casas, 70% cuando hablamos de condominios y 65% cuando hablamos de condo-hotel. Esos son los porcentajes máximos. ¿Y por qué se dice que es más fácil para un extranjero obtener un préstamo que para nosotros los que vivimos aquí en Estados Unidos? La revisión es más detallada y más específica y más profunda para las personas digo, domésticas, digo, todos los que vivimos en Estados Unidos. Se mira el ingreso, se mira contra la declaración de impuestos, se mira la parte del crédito, tiene que haber crédito establecido, tiene que haber un historial. Es mucho más detallado, más minucioso. En cambio, para el extranjero es mucho más simple, digo, porque la información que se mira, digo, es por ejemplo, si lo quiero comparar a nivel de impuestos contra una carta de un contador. Digo, entonces hay un abismo de diferencia entre una cosa y la otra. El extranjero precisaría una carta de un contador, el doméstico precisaría la declaración de impuestos verificada con el IRS, que es la entidad que regula toda la parte de los impuestos. Para el extranjero nadie va a mirar los impuestos del país de origen, entre otras cosas, por ejemplo. Ya, Carlos, y cuéntame, ¿cuál es la documentación requerida para obtener un préstamo hipotecario aquí en la Florida? Básicamente son 7 requisitos, digo, 5 son prácticamente de documentación y 2 quizás sean los más importantes. Los requisitos de documentación son visa, pasaporte, después viene, por ejemplo, una constancia de domicilio, que generalmente es un consumo de electricidad, digo, un consumo relacionado a la vivienda donde viven. Después viene una certificación, perdón, una carta de referencia que puede ser financiera o puede ser simplemente de cuenta de banco, que tenga 24 meses de antigüedad. Y después, si van a comprar a nombre de una corporación o a nombre de una LLC, digo, los documentos correspondientes a la LLC. De la parte quizás más importante de los documentos, estamos hablando de los 2 últimos estados de cuenta de banco, de donde estén los fondos que se van a utilizar para la transacción en cualquier lugar del mundo que estén. Y después, digo, en el caso, por ejemplo, si es empleado, es una carta del empleador con los 2 últimos recibos de sueldo, o si es independiente, una carta del contador con los ingresos del 2021, 2022 y lo que va del 2023. Y definitivamente vuelve lo mismo, todos son documentos, digo, muy simples de producir
digo, la mayoría ya están todos producidos generalmente, y después quizás lo que es complementando la carta del contador y demás. Pero hay que entender igual que hay programas que inclusive no van a necesitar ni la carta del contador tampoco. Ok, perfecto. ¿Y cuánto es el tiempo típico para la aprobación de un préstamo hipotecario? Nosotros generalmente, cuando estamos hablando de un cliente extranjero, lo que vamos a tratar de hacer es establecer el contacto de forma directa, muchas veces a través de WhatsApp. Digo, con una breve entrevista, una rápida entrevista de cuáles son los objetivos, qué es lo que se quiere lograr. Y de ahí en más, digo, tratar de ver una rápida revisión de condiciones y requisitos. Digo, obviamente los préstamos tienen requisitos, los clientes tienen las condiciones, y la idea es tratar de responder cuál es el tipo de préstamo que le va a resolver. Y en general, digo, eso se hace de una manera muy dinámica en la primera llamada. Después, eventualmente, le pedimos un poco más de información para completar la base de datos. Le mandamos un email con lo que se necesita. Y ahí hacemos lo que es la precalificación. Y después que está precalificado y que vemos que está todo en orden y todo está alineado con lo que se quiere hacer, es cuando sale a buscar la propiedad, somete oferta, ejecuta un contrato y desde ese momento hasta el cierre, generalmente estamos hablando de 45 o 60 días. Ese sería como el proceso total. Perfecto. ¿Y cuáles son Pero los tipos de préstamos para extranjero? Los préstamos, en definitiva, existen, vamos a decir, diferentes en cuanto a la documentación se refiere, porque, por ejemplo, tenemos lo que tiene que ver con el programa, por ejemplo, que mencionaba, digo, de certificación de ingresos, pero también hay otro programa que simplemente mira la renta de la propiedad que se vaya a comprar. Y por último, digo, hay programas privados que no van a, ninguna de las dos cosas va a mirar. Entonces, siempre va a depender de los objetivos, de la transacción, de las características de la transacción específicamente muchas veces, cuál es la mejor opción para tratar de hacer esa compra acá en Estados Unidos. Carlos, cuando hablamos de la adquisición de un inmueble, siempre hablamos de una entrada, un down payment. ¿Cuánto es, aparte de ese, qué otro desembolso debe hacer la persona para efectuar su concreción en la negociación? Generalmente, digo, la parte, vamos a decir, los tres componentes financieros relacionados a dinero son la entrega inicial, que como mencionaba anterior, por ejemplo, si estoy comprando una casa, 25%, para tomarlo como el ejemplo. Después vienen los gastos de cierre y después vienen las reservas, que generalmente son 12 meses del pago total mensual que quede en el préstamo, más los impuestos, más el seguro y la asociación de condominio cuando corresponde. Si, por ejemplo, vamos a suponer que fuera $2.000, 2.000 por 12 serían 24. O sea que requeriría $24.000 extra, por ejemplo, de reserva. Pero lo importante de la reserva de entender es que una vez que lo muestre y una vez que cierre, puedo hacer lo que quiera. O sea que dos componentes son para la transacción, el tercer componente es como para demostrar que tengo liquidez y no se usa en la transacción y por lo tanto después de que se cierra puedo hacer lo que quiera. O sea que volviendo a lo mismo es entrega inicial, el down payment que requiera en función del programa, en función del tipo de propiedad que se esté comprando, el gasto de cierre y la reserva. Esos son los tres componentes de dinero. Súper chévere. Y tenemos entendido que las tasas de interés son prácticamente como la gasolina. Los precios de la gasolina suben y bajan dependiendo de a la esquina que uno vaya a tanquear el carro. Pero actualmente, más o menos esas tasas de interés, en qué porcentaje están? Hoy diríamos que la tasa de interés más baja ronda alrededor del 7,3% y después se ajusta un poco en función del tipo de programa, el tipo de propiedad, el inicial que se dé o la entrega inicial que se dé también tiene cambios en cuanto a la tasa de interés. Y hay que entender igual que la tasa de interés en Estados Unidos actualmente es transitoria. Responde a política monetaria, responde a un control de inflación. Digo, dos de las cosas por ahí más anunciadas en el momento, una es posible, vamos a decir, recesión, que algunos sectores por ahí ya tienen alguna afectación, pero también, ojo, cuando hablamos de recesión va a ser algo como muy suave el aterrizaje, digo, luce que de esa manera se va a dar. Y otra de las cosas más anunciadas es cuando baja la tasa de interés, porque hoy la tasa de interés está respondiendo a controlar la inflación y por eso ha subido, digo, en los últimos 20 meses prácticamente, digo, venía subiendo constantemente, pero hay que entender que es transitorio, digo, y la parte interesante es, sobre todo para los inversionistas que están pensando por ahí con comprar y con préstamo, porque el apalancamiento
digo, tiene muchas ventajas en realidad. El hecho, por ejemplo, de cuando baje la tasa de interés, digo, mucha gente más va a estar queriendo comprar. Entonces, una de las ventajas ahora, un poco de esta calma que hay, digo, es para quizás tratar de aprovechar sabiendo un poco lo que va a pasar a futuro. Porque hay que entender que a la hora de comprar una propiedad, digo, la apreciación históricamente lo ha demostrado, promedio en los últimos 60 años, 4,12%, por ejemplo, 4,41, perdón, digo, y puede cambiar un poquito en función de las áreas. Y también, digo, el ingreso por la renta. Entonces, ahí es donde básicamente está el efecto ganador, si queremos verlo, en la inversión inmobiliaria, que existe la apreciación, que obviamente además los ajustes en la renta, y por ahí tomo un préstamo que definitivamente, digo, lo tengo fijo y que después inclusive lo puedo bajar. Y alguna aclaración en función de eso, porque los países nuestros, por ejemplo, generalmente cuando hablamos de refinanciar una deuda, es cuando estoy tarde y me van a pagar, me van a hacer pagar más intereses todavía como penalidad. En Estados Unidos el refinanciar es más que nada, digo, dependiendo de lo que pase, obviamente a niveles de tasa de interés, digo, en el mercado, pero sobre todo el hecho, por ejemplo, de las ventajas que puede representar en una baja de tasa de interés y se hace un cálculo matemático, si tiene sentido se hace, si no, no, pero eso es un análisis generalmente a futuro, ¿no? Que se hace para cada caso. Carlos, tú tocas un tema muy interesante que a mí me gustaría ampliar porque lo considero de vital importancia, y es el histórico, el comportamiento histórico. ¿Cómo ha sido ese comportamiento? ¿Por qué decimos hoy que 5, 6, 7% es alto? ¿Eso es razonable? Hace 2 años atrás se conocía el 3% de la tasa más baja de toda la historia de Estados Unidos, producto un poco de una situación muy particular y singular como fue COVID, entre otras cosas. Y se conoce hasta el 18,45 en los años 80. Lo normal en Estados Unidos o el average está entre 6 y 7. Digo, hoy por hoy estamos más altos de lo que es el average, pero volvemos a lo mismo. Digo, definitivamente es transitoria y la pregunta no es si va a bajar o no, es cuándo, en algún sentido. Oye, y típicamente, ¿cuál es el tiempo para la aprobación de un préstamo? ¿Cómo manejan ustedes eso? ¿Cómo conciben eso? En general, vuelvo a lo mismo. Una vez que se hace la revisión de documentos del cliente, digo, ya se queda como la precalificación, un poco sirve para dejar todo en orden. Después sale a buscar, digo, la propiedad y ahí es cuando después, haciendo una oferta y ejecutando un contrato, arranca el proceso real de la aplicación que va a ir a la lista de crédito y todo lo demás. Y ese proceso vuelve a lo mismo. Estaría en un entorno de 45 o 60 días aproximadamente. Y es, bueno, lo mismo, más simple, digo, en algún sentido. A veces un poquito la idiosincrasia y el tener los documentos en tiempo y forma, creo que es lo que realmente hace la diferencia. Digo, porque a veces por ahí pedimos algunos documentos y no vienen de la forma que quizás conviene más, entonces hay que ir un poquito, ok, hay que hacer correcciones, pero más allá de eso no tiene complejidad. ¿Y cuál es el tiempo, mejor dicho, el término más común de los préstamos? ¿Cómo es eso? Existen dos grandes tipos de términos. Uno lo que se considera ajustable o variable y el otro es fijo. El fijo es el tradicional, por ejemplo, a 30 años, sistema de amortización francés, donde el pago es exactamente el mismo y lo que cambia es el principal y el interés y nada cambia por los 30 años. Pero también existen las opciones o los programas de interés ajustable o variable que en realidad se conocen como 3 años, 5 años, 7 años o 10 años, por ejemplo, que es ese periodo inicial queda fijo por 3 años y después cambia la tasa de interés o pudiera cambiar. Pero también tiene topes esos cambios. Por ejemplo, cada ajuste no puede ser más de un 2% de la tasa original y en la vida del préstamo nunca más de un 6%. Pero en general, ¿qué conviene más o qué tipo de préstamo conviene más? Siempre va a depender de en qué etapa, en cierta medida, del mercado o de política monetaria o de estrategia del gobierno estemos, entre otras cosas. ¿Cuáles son los objetivos principales del cliente? Eso siempre va a determinar mucho también el tipo de préstamo, porque no todos los inversionistas o todas las personas que toman préstamo después lo manejan quizás de la misma manera. Hay gente que lo ve como algo más de largo plazo, otros no necesariamente, digo, de corto plazo. Algo para entender. Cuando hablo de los ajustables de 3, de 5, de 7 o de 10, la amortización sigue siendo igual a 30 años, el cálculo de amortización. Lo que se mantiene fijo es la tasa de interés por ese periodo de tiempo y después pudiera cambiar, digo, en función de lo que pase con el índice en realidad. Digo que si el índice varía en alza, estaría subiendo la tasa de interés. Y si baja, no necesariamente baja la tasa de interés porque siempre el tope igual lo tiene.
digo, como el mínimo, que es la tasa de interés inicial que tiene el préstamo. Pero en muchos casos tiene sentido. Hay que ver, cada cliente es diferente, los objetivos del cliente definitivamente no todos comparten los mismos objetivos. Hay que ver cuál es el mejor, digo, para la transacción y para el cliente. Oye, hay una pregunta muy recurrente también es, ¿existe algún límite de edad? Es decir, yo solicito un crédito hasta los 30, 40 años, algo así de edad. ¿O Esa cómo es es? excelente la pregunta. Digo, no hay límites de edad, no se puede, vamos a decir, segmentar o discriminar por edad. Es una de las partes claves del sistema financiero de los préstamos. Puedo tener 99 años y pedir un préstamo. Y generalmente en los préstamos nuestros, vamos a decir, de Sudamérica, muchas veces está asociado a un seguro de vida obligatorio con el préstamo. En este caso tampoco funciona así, pero la persona puede contratar seguro de vidas independientes, que eso acá es muy común. Digo, pero eso ya es opcional. Ya. Y algo que siempre me ha llamado la atención, ¿por qué es importante obtener una carta de precalificación? Tiene mucho, vamos a decir, de beneficio, no solamente para la persona, digo, el comprador, el cliente, que es importante entender que si tiene la posibilidad o no de comprar y de calificar, pero sobre todo también para el vendedor, porque cuando a la hora de ofertar, a la hora de competir por la propiedad, tengo que demostrarle al vendedor que estoy listo para comprar, y eso es un poco lo que es el efecto de la carta de precalificación. Por eso quizás lo recomendable siempre es tratar de tener toda la documentación completa del lado nuestro, antes inclusive de salir a buscar la propiedad y salir a ofertar. En el momento, primero porque digo, tenemos todo en orden, permite una mejor presentación del cliente, pero segundo también es porque a la hora que ejecute el contrato, quizás alguna actualización de documentos adicional se necesite, pero es estar preparado, digo, y eso va a agilizar mucho el trámite, y eso, digo, velocidad a la hora de la transacción, definitivamente es una palabra clave, entonces el estar preparado siempre va a dar ventajas. ¿Y cuánto es el monto mínimo para financiarse? El monto mínimo de préstamo es de $100.000. Y si, por ejemplo, estoy comprando un condo donde el máximo, el de la inicial, el mínimo es 30% o el máximo de financiamiento es 70%, el valor de la compra en ese caso tendría que oscilar los $145.000, 143 y algo en realidad, digo, y para estar dentro del tope mínimo, que en este caso son $100.000 en Estados Unidos. En este momento para tipo de préstamo extranjero, ¿no? Anteriormente estaban en 75, pero hace ya un tiempo lo cambiaron a 100. ¿Y qué otras alternativas de financiamiento tendría un comprador en dado caso que por algún motivo no encontrara manera de financiar? ¿Hay algo diferente a un banco? Sí, claro, los programas, los tres grandes programas para extranjero son tres categorías en esencia. Uno, lo que se considera como documentación completa, que en realidad no es más allá de la carta del contador, como mencionaba anterior, digo, o la carta del empleador con los dos recibos de sueldo. Después viene una segunda alternativa de programa que mira solamente la renta de la propiedad que está comprando, lo cual además lo ve en dos diferentes categorías, en una renta anual o en una renta de corto plazo. En los dos análisis se toman en cuenta cuando corresponde. Y además de eso, digo, está como la tercera gran opción, que es no mirar ninguna de las dos anteriores y es simplemente un préstamo privado. En general, el préstamo privado tiene mayor tasa de interés y me llama un poquito más alto los gastos de cierre, pero el tema de qué vehículo utilizar o qué programa utilizar, digo, tiene que ver mucho con los objetivos y tiene que ver mucho con la transacción. Digo, si la transacción lo justifica y no necesariamente el camino A y el B fueron posibles y el C es una opción, para muchos clientes definitivamente va a ser una alternativa igual que sirve desde el punto de vista de inversión y desde el punto de vista de poder adquirir el bien, porque vamos a suponer que tenga algunas condiciones ventajosas, que obviamente, más allá de que el costo financiero es un poquito más alto, digo, conviene igual adquirir la propiedad. Y por otro lado, a futuro, siempre la posibilidad de, como mencionaba anterior, de refinanciar, que como también digo, mencionaba, digo, en los países nuestros es diferente cuando hablamos de refinanciamiento. En Estados Unidos es una cuestión de números. Si tengo un 7,5%, un 8% y baja la tasa de interés y se va al 6%, automáticamente se hacen los cálculos y si matemáticamente tiene sentido y tiene negocio para vamos a decir, la persona que tomó el préstamo, tiene sentido y negocio cambiarlo,
ahí se cambiará, pero si no se queda con lo original y no pasa absolutamente nada. Esa es la parte interesante. Y alguien me preguntaba lo siguiente, Carlos, te lo voy a transmitir así exactamente como me dijo la persona. Tengo una cuenta en el Bank of America desde hace mucho tiempo. ¿Me prestará este banco para comprar mi propiedad? Hay que entender que existen diferentes lugares a la hora de solicitar el préstamo y muchas veces el concepto de mi banco, digo, no toma el sentido que para ahí, para nosotros, en el sistema sudamericano, tiene. Una de las cosas importantes es que Bank of America, Wells Fargo y Chase no dan préstamos para extranjeros, o sea que automáticamente eso no es una posibilidad. En el caso mío, yo trabajo para un banco a nivel nacional que es especialista en préstamos hipotecarios residenciales y eso nos permite abarcar y tener mucha más cantidad de programas dentro del mismo producto y eso nos hace diferente y nos convierte en especialistas. Digo, pero sobre todas las cosas vuelve lo mismo. En este caso, por ejemplo, los bancos comerciales donde generalmente la persona van a tener la cuenta, no ofrecen ningún tipo de programa para extranjeros. Eso solamente va a través de bancos especialistas o bancos hipotecarios, como por ejemplo en el caso en el cual yo trabajo, que se llama PRMG, y está a nivel nacional y está en 49 estados. Y el único producto que nosotros tenemos es el préstamo hipotecario residencial. Y comercial Ok. algo, pero digo, 95% residencial. Porque también eso, la gente tenía esa inquietud. Algunas personas inversionistas que quieren, en este caso, que quieren trasladarse de Chile y quieren traer sus negocios y quieren hacer una inversión, por ejemplo, en una bodega o en un local comercial, tienen posibilidad de financiar. Sí, sí, sí. Existen los préstamos comerciales, nosotros tenemos, digo, programas para determinados tipos de propiedades comerciales, no para todos los tipos de préstamos comerciales, pero definitivamente sí, siempre, que digo, van a tener la opción de algún vehículo para poderlo utilizar. Y aparte, como digo, entiendo que este Zoom y un poco la visita de ustedes próxima en Chile, digo, estamos un poco en esta conferencia, esta serie de conferencias para tratar de ayudar, educar y brindar información. Digo, la parte del apalancamiento, digo, sé que en Chile está bastante desarrollado, quizás uno de los países más desarrollados de Sudamérica en ese aspecto, porque digo, hay que entender que el apalancamiento genera ventajas, digo, automáticamente es un multiplicador, genera más retorno por el capital y incremento de patrimonio, lo facilita, entonces creo que el hecho de entender más de préstamos, digo, es importante. Aparte, es un préstamo de los buenos de tener, porque estoy hablando de un activo, estoy hablando de una propiedad inmobiliaria, no estoy hablando de préstamos para irse de viaje o para cualquier otra cosa que quizás no tiene ni sentido porque comparado con una inversión nunca se va a comparar. Es una buena deuda o mala deuda, esos conceptos, digo, bueno, el préstamo hipotecario para compra de propiedades inmobiliarias hay que entenderlo, digo, hay que operarlo en la comodidad también de cada inversionista, porque eso también es importante. Y sobre todas las cosas, lo mismo, digo, el saber que es un multiplicador creo que es lo más importante. Ya, Carlos, un aspecto interesante que tocábamos con Alejandro al principio, antes de dar inicio a esta tan importante reunión, es el tema de los indicadores económicos. Si yo reviso, como lo hago semanalmente, mis indicadores y hago referencia a los países más significativos en América Latina y obviamente tengo que referenciarme con los Estados Unidos, encuentro una tasa de desempleo del 3,8 que viene, pues ha aumentado 1 o 2 puntos en estos últimos 2 meses y una inflación del 3,7. Eh, ¿Cómo visibilizas ese panorama económico con esta base de indicadores que son los mínimos que podríamos tener en cuenta para la toma de una decisión? Yo creo que hay varios factores por ahí en la decisión, digo, y los factores económicos sí son importantes, pero hay algunos que son más relevantes todavía y tiene que ver quizás a la hora de propiedades inmuebles, entender un poco qué estoy yo resolviendo a nivel de solución de las necesidades de los seres humanos, por ejemplo. Las dos primeras principales necesidades de cualquier ser humano son alimento y vivienda, digo, y después viene un transporte, vestimenta y demás.
Cuando, por ejemplo, un inversionista está involucrándose con una propiedad inmueble, está resolviendo vivienda, o sea que está resolviendo una de las dos principales necesidades de cualquier cliente. Y después, digo, el hecho, por ejemplo, de censo también es otra palabra clave, porque digo, van a haber casas y hay población, digo, que demande, porque si no, ¿qué sentido tiene? Y Estados Unidos, en ese sentido, una de las partes claves es que crece constantemente en población. Y particularmente, si miramos un poquito el corto plazo, desde el 2009 en adelante, prácticamente los índices, los números de propiedades construidas están muy por debajo de lo que han sido las necesidades. Digo, y eso ha generado que definitivamente falten casas para la gente que quiere comprar, lo cual en cierta medida, con incremento constante de población, con esto que mencionaba recién, un poco apuntala mucho lo que es la propiedad inmueble. Después, los factores económicos, por supuesto, son claves. El hecho de, por ejemplo, Estados Unidos que constantemente se esté preocupando por un control de inflación que sea normal y regular, ahora obviamente viene de una etapa muy especial, digo, producto de algo súper especial llamado COVID, que está dentro de los 12 eventos más importantes de la historia de la humanidad. Pero en términos generales, digo, los números un poco de lo que es matemáticamente hablando, los indicadores económicos, digo, para ser más específico de Estados Unidos, digo, el gobierno y la Reserva Federal se encargan constantemente de que sea sólido, de que básicamente haya crecimiento, por supuesto, y todo esté dentro de determinados parámetros, digo, entonces eso genera mayor predicción, digo, mayores ventajas a la hora de inversión, digo, porque puedo ver, primero que es muy cristalina, digo, todas las informaciones de Estados Unidos, digo, y muy transparente, y segundo que al tener cierto grado de estabilidad y seguridad, eso es importantísimo, sobre todo mirando para adelante, ¿no? En el mediano o largo plazo, digo, el entender que estoy invirtiendo en un lugar que tiene determinadas características, que además son sólidas, transparentes y muchas cosas más, digo, el poderse planificar, el poder tener cierto grado de seguridad, creo que es fundamental. ¿Alguno de las personas que están aquí con nosotros tiene alguna pregunta, aprovechando que tenemos a Carlos? Sí, yo estaba ahí como atentamente escuchándolo. Cuéntanos, Me llama la Alejandro. atención, hola, hola, oye, me llama la atención de que no exista límite de edad, porque en Chile, en la medida que uno se acerca a los 65 años, muy raro que te vayan a dar un crédito más allá de 10 años o 15 años. O sea, es como, si es que te lo dan, ¿ya? Es extraño. Y lo otro sí, hoy día tienen una tasa anual del 7,3. Dice que lo mejor que puede haber tenido en Estados Unidos es un 4,41. En Chile, en el mejor de los casos, y yo tuve la oportunidad de comprar vivienda, lo más que pagué fue un 2,3, una cosa así, es súper bajo. O sea, yo diría que invertir en Chile era más barato en ese momento. Hoy día no, hoy día están más altas. Sí, es como para controlar la inflación, como dice realmente. Lo otro que me llama la atención, bueno, la entrega inicial, que para nosotros se llama PIE, es de un 25%, dice. Después hay unos gastos operacionales, que son los gastos de cierre. Yo creo que estoy tratando de interpretar lo que es una cosa con respecto a cómo lo llamamos en Chile. Y después hay una reserva, o sea, yo tengo que documentar esa cantidad de rentas o de esa cantidad de dividendos para poder asegurar ese préstamo. Si mal, yo por lo menos lo entendí así. Tengo que asegurar esa cantidad de dinero. No, Se no, lo no tendría aclaro, problema. se lo aclaro esa parte. En realidad, digo, tengo que mostrar los fondos para poder completar Ya, esas 3 partidas de dinero. Dos de ok, ellas las voy a usar en la transacción, la reserva la voy a mostrar nada más y una vez que cierre puedo hacer lo que quiera con ella. La otra ok. cosa importante, digo, porque digo, es más complejo o en realidad es más amplio. Bienes raíces hay que entender el tipo de activo que es y la perspectiva con lo que hay que mirarlo. No se puede mirar solamente en un momento y tratando de congelar el tiempo. No se trata de tomarle el tiempo al mercado, sino estar tiempo en el mercado. Eso es una de las claves del activo y de estar en real estate. Digo, la tasa de interés es algo transitorio. Digo, el hecho de hay que entender más allá de la tasa de interés, qué es lo que está pasando atrás, si queremos de una manera, de lo que es la posible transacción o de lo que son las posibilidades de negocio. No solamente la tasa de interés y porque algo transitorio, digo, que esté pasando,
automáticamente no, digo, esto quizás no es el momento o lo que fuera, digo, y quizás no se está viendo de la forma correcta o con la perspectiva correcta, porque en este caso particular hay otras cosas que están pasando atrás de Sí. los bienes inmobiliarios que va a afectar el hecho de cuál es la ventaja realmente de tomarlo hoy. Digo, Mm. sabiendo que eventualmente va a bajar y sabiendo que cuando baje además mucha gente va a estar compitiendo. Y hoy la persona que, ok, dice no puedo, sobre todo por ahí a nivel local, digo, porque le subió el pago mensual, entonces, ok, digo, tengo que esperar, o lo que fuera, en este momento quizás, digo, no, matemáticamente no me da, pero para un inversionista quizás es diferente. Digo, definitivamente es diferente. ¿Por qué? Porque busco el negocio, la transacción, entiendo el activo, entiendo la perspectiva, digo, y en realidad estoy resolviendo una de las dos necesidades más importantes de cualquier ser humano. Entonces, digo, el hecho de encontrar un poco, el entender, digo, sobre todo el mercado de Estados Unidos, cómo funciona y los números que tiene, potentes que realmente tiene atrás. La inflación promedio en Estados Unidos está en el entorno del 2 y la apreciación en el entorno del 4,41. Digo, es el mejor mate de inflación que existe el bien inmobiliario. Digo, y si queremos ver una manera, el costo de vivienda es uno de los principales, vamos a decir, elementos de la inflación, de la canasta de bienes, digo, que determinan la inflación. Por eso es, digo, un poco una de las mejores opciones de mata inflación que existe, digo, en términos generales. Pero en este caso particular, además, hay una diferencia a favor de la apreciación por encima de la inflación, y eso es el margen de, además de ganancia extra, si queremos verlo de una manera. Y cuando eso además lo comparamos con el capital inicial de 30%, mi tasa de retorno automáticamente es mucho más alta. Digo, aparte de que opera como un multiplicador, si lo comparo con comprar una propiedad cash, por ejemplo. Me Sí. fui un poco Ahora, de ya, largo, pero perfecto. Oye, y lo otro, ¿hay castigo por amortizar la deuda? excelente pregunta, y eso depende del programa. Hay programas que van a pedir en los 3 primeros años, por ejemplo, tienen penalidad. Uno tiene el 3% el primer año, 2% el segundo año, el 1% el tercer año, y el del tercer año y un día en adelante ya no tiene penalidad. Otros tienen 6 meses de pago de intereses, digo, por 5 años, por 4, por 3, por 2, por 1, a veces inclusive sin penalidad. Todo eso se puede ajustar. Digo, lo que va a hacer es un poco que quizás si tomo 5 años de penalidad, tengo una tasa de interés, si tomo 2 años, la tasa de interés me va a subir. Pero esto es como un traje hecho a medida. No conozco dos clientes iguales en mis 26 años de experiencia, y hay que hacerlo a la medida del inversionista, hay que hacerlo a medida de los objetivos del inversionista. Y eso hace después como una partida de ajedrez, digo, si queremos de una manera, donde conviene moverse y cómo conviene mover la ficha. Bueno, y ahí en ese sentido es donde está todo el equipo de Real Estate para ayudar, y por supuesto todo el equipo financiero, digo, y para ayudar a los clientes, ¿no? Y poderlos guiar y poderlos, más allá de lo que el cliente además quiere, tratar de mostrarle quizás alguna otra alternativa, si tiene sentido y va a tener ventaja para el cliente, ¿no? Bien, muchas gracias, Carlos. No, perfecto, me quedó más claro. Bueno, Carlos, ¿y cómo? Cuéntanos, No, lo que quieran, siempre a las órdenes. Digo, mi información de contacto seguramente después la podemos agregar también después en el material que se va a enviar y demás. Pero mi número de celular en realidad es el 1-786-217-3618. 1, porque es el código de país, 786-217-3618. Esa es directamente la línea de celular, y el WhatsApp, que es generalmente lo que más se usa a nivel de contacto con los clientes. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias. Agradecemos enormemente tu participación esta noche. Esperamos que esta información llegue a muchísimas personas y que te contacten muy pronto para solicitar su préstamo hipotecario. Por supuesto, por supuesto. Y gracias por la invitación. Y en próximas ediciones vamos a traer posiblemente un poquito algo más de números, un poquito algo más de ejemplos, que creo que son siempre fundamentales para entender un poquito más, no solamente quizás como un poco la sesión de hoy, que hablábamos un poco de las características de los préstamos o lo fácil que es, sino lo productivo que es, además. Que eso, créanme que no, la mayoría de la gente puedo decir que no lo tiene tan claro. Y creo que es más importante que el préstamo en sí mismo. Digo, el hecho de entender lo que realmente significa, los beneficios que trae, digo, fiscales, entre otras cosas, pero sobre todo a la hora de crear y multiplicar riqueza. Perfecto. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta,
Creo que ese es el momento perfecto para hacerla. Parece que quedó todo claro. Perfecto, Alejandro. Pues qué bueno que hayas tenido la disponibilidad de tiempo para estar aquí con nosotros. Cualquier cosa que necesites, ya tienes nuestra información de contacto. Espero hayas anotado el contacto de Carlos. Si no, vas a recibir un email con la grabación de este Zoom para que lo puedas repasar y ahí te vamos a colocar la información de contacto de Carlos. Ok, mira, solamente una cosa. Hasta ahora lo que yo he visto este webinar es para ver la parte financiera, de cómo financio si me faltase más de $100.000, que parece que lo mínimo que prestan son $100.000, ¿cierto? Correcto. Entonces, eh, el hecho de buscar, yo estoy en Chile, entonces no sé, el buscar propiedades, ustedes no dan ese servicio. Eso lo tiene que hacer uno, ¿cierto? No, Forma no, al de... contrario, nosotros te ayudamos con todo el proceso. Ah, ya, bien, ya, ahí tenía esa pequeña duda. Pensé que solamente cooperaban o no ayudaban en el proceso del Mira, préstamo hipotecario. importante lo que Carlos, lo que estábamos hablando y lo que Alejandro resalta, y es oportuno recordar que nosotros, y hago referencia al equipo de trabajo, con Andrés y yo, vamos a estar en la ciudad de Santiago de Chile los días 3 y 5 de octubre, en una reunión que queremos hacer directamente con los inversionistas, con ustedes los interesados, para mostrarles las alternativas de inversión que tenemos en el mercado americano en este momento, particularmente en ciudades como Miami y Orlando. No sé, Andrés, si tú tienes algo más que agregar con respecto al evento. Bueno, no, van a ser 2 días bastante intensos. Prácticamente abrimos las puertas a las 8:30 de la mañana y muy probablemente el hotel nos vaya a sacar porque pensamos quedarnos prácticamente hasta las 9 atendiendo clientes, 9 de la noche. Entonces, si tienes la oportunidad de ir, Alejandro, nos encantaría tenerte y No, vas ya a... tengo la agenda lista ya. Sí, Ah, sí, perfecto, sí, no, Perfecto. sí, estaba ya coordinado. perfecto, buenísimo, listo. Entonces nos veremos muy pronto en tu país. Aquí no lo espero entonces. Para todos los que llegaron a ver este webinar en vivo, les agradecemos enormemente su tiempo y nos veremos en la próxima oportunidad. Muchas gracias por todo. Saludos, saludos para Muchas todos. gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Chau, nos Hasta vemos en luego. Chile. Chau, Chao. los esperamos. Gracias. Gracias.